¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Turística? Estoy mediante este video, estamos subiendo la clase teórica correspondiente a la tercera semana. Y bueno, en primer lugar, esperando que se encuentren bien de salud, al mismo tiempo que sus familias, y exhortándoles a que sigan cuidándose y que todo esté bien en sus casas. Bien, el tema que nos ocupa en esta semana es la elección del tema de investigación en turismo. Vamos a maximizar. Entonces, bueno, ya hemos visto en clases anteriores algunos aspectos preliminares que tienen que ver con la ciencia, la investigación científica, el método científico y cómo todo ello se relaciona con el turismo y cuál es la utilidad de hacer investigación científica sobre turismo, ¿no? Entonces hemos visto un poco, hemos planteado algunas ideas, hemos visto que hay temas por definirse en relación a si el turismo es una ciencia o no, pero también hemos visto que todo esto va evolucionando y probablemente en el futuro estemos hablando ya del turismo como una ciencia. Bueno, entonces lo siguiente, en concordancia con nuestro sílabo, es la elección del tema de investigación. Para ello vamos a hablar primero del origen de las investigaciones. Lo principal que podemos mencionar aquí es que las investigaciones tienen su origen en las ideas. Es decir, que nosotros o cada uno de ustedes necesita de ideas para poder plantear su tema de investigación. En ese sentido no se puede enseñar o no se puede aprender en una clase a plantear el tema de investigación, porque mucho tiene que ver con los conocimientos previos que tiene cada uno de ustedes sobre temas particulares de turismo. Y tiene que ver mucho también con, digamos, lo que a ustedes les guste o cuáles son sus intereses dentro del turismo, ¿no? En cada una de las especialidades que hay dentro del turismo, o también puede estar relacionado a su actividad de prácticas preprofesionales, ¿no? En las que ustedes tal vez se desenvuelven. Ustedes están en séptimo ciclo, ya han hecho, supongo que la mayoría de ustedes ya han hecho prácticas, al menos las prácticas iniciales, y eso, por ejemplo, es esa experiencia, ya sea en el sector público, privado, en el área hotelera, de restaurantes o en la gestión pública, etcétera. Esa experiencia puede llevarles también a decidir investigar determinado tema. Entonces, partimos de que para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, y bueno, las ideas van a constituir el primer acercamiento a la realidad que hay que investigar. Pueden surgir en cualquier momento de la actividad diaria, ¿no? Como les digo, ya sea que ustedes estén leyendo algún artículo, alguna información obviamente relacionada al turismo, o ya sea que ustedes en su desempeño de prácticas, en el desempeño técnico que ustedes realizan, también pueden surgir en ese momento, ¿no? A partir de esa experiencia. Entonces, bueno, de lo que les digo, ustedes pueden deducir que la lectura es importante, ¿no? Si yo quiero plantear mi tema de investigación, es importante que yo lea y que lea información científica relacionada al turismo, ¿no? Y obviamente también la práctica, ¿no? La práctica profesional es muy importante. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver aquí, bueno, yo recalco esto, ¿no? Entonces no podemos
establecer un procedimiento rígido sobre cómo se plantean las ideas, pero sí podemos dar algunas pautas, ¿no? Podemos dar algunas pautas y algunos consejos para plantear el tema de investigación. Pero eso indudablemente es un proceso que cada uno de ustedes lo va a llevar de diferente manera, en función, como les repito, de su experiencia personal, de prácticas, o en función de los intereses que ustedes tengan dentro de la actividad turística, sobre especialidades, ¿no?, más específicas. Y obviamente la lectura es un aspecto fundamental. Entonces podemos mencionar acá una lista de fuentes, ¿no? Como habíamos mencionado, las experiencias individuales, ¿no? Pueden ser las prácticas, o incluso pueden ser los trabajos que ustedes han realizado dentro de su formación profesional. Seguramente han hecho trabajo en las diferentes asignaturas que tiene la carrera, y han podido visitar de repente algunas organizaciones, algunas empresas o organizaciones públicas, y a partir de ahí pueden ustedes plantear su tema de investigación. Las teorías, que es la información que nos brindan en los diferentes cursos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las asignaturas de administración de agencias de viajes, las teorías que nos brindan en los cursos de hotelería, la teoría que nos brindan en las asignaturas relacionadas a la gestión pública, el turismo, etcétera, ¿no? Entonces, las teorías, también la información teórica sobre el turismo, es una fuente importante para las ideas de investigación. Los descubrimientos, productos e investigaciones. Entonces, conforme se publican los nuevos hallazgos, los temas que ahorita están en boga, por ejemplo, ustedes deberían preguntarse qué temas ahorita, ¿no?, hoy por hoy, son los temas de vanguardia en la investigación turística. Entonces, si ustedes hacen un repaso por el Google académico, o por algunos buscadores de investigación como Cielo, ¿no?, o Cielo en inglés, Dialnet, Latindex, entre otros, ustedes van a ver que hoy por hoy lo que se investiga mucho, sobre todo en países con un alto nivel de desarrollo turístico, como España, México, Francia, ¿no?, en general países europeos, o países que tienen un nivel de desarrollo turístico alto. El tema de investigación en boga ahorita, o uno de los temas de investigación en boga, son los destinos inteligentes, los destinos turísticos inteligentes. Básicamente es una aplicación de el concepto de ciudades inteligentes a los destinos turísticos. Otro aspecto muy importante es la competitividad de los destinos turísticos. Entonces, esos son los temas de actualidad, y yo los conozco, o yo los puedo conocer revisando. Simplemente tengo que hacer una búsqueda de las revistas indexadas, revistas científicas, como les dije hace un rato, Cielo, Latindex, Dialnet, o el mismo buscador de Google académico nos puede llevar a esas revistas o indexadas, ¿no? Bien, las conversaciones personales también son, o pueden constituir, una fuente de ideas de investigación. En la medida que ustedes tengan conversaciones con profesionales del sector turismo, y no solamente me refiero a sus docentes de la universidad, sino también a otros profesionales de turismo que laboran en el sector privado, ¿no?, en el sector hotelero, en el sector de agencias de viajes, en el sector de restaurantes, o en la gestión pública, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes tengan conversaciones sobre esos temas, eso también puede conllevar
esas conversaciones pueden constituir fuentes de ideas de investigación. La observación de hechos, en la medida que ustedes se den cuenta de determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo veo la normatividad turística y básicamente los reglamentos de servicios turísticos que tiene MINCETUR y que están disponibles en su portal web, ustedes se darán cuenta que hay normatividad para hoteles, hay normatividad para agencias de viajes, para restaurantes y para los principales servicios turísticos, ¿no? Y se darán cuenta que de todos esos reglamentos, el reglamento que menos se lleva a la práctica es el reglamento de restaurantes, ¿no? Basta preguntarse, ¿no? Dónde hay un restaurante de acuerdo a la categorización que se establece en ese reglamento en Tumbes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué restaurantes hay de 3, de 4 tenedores, ¿no? O cuántas empresas deciden categorizarse bajo las condiciones de ese reglamento, ¿no? Entonces, eso es una observación que tal vez ustedes la han podido hacer en el curso de legislación turística. Entonces, cuando yo voy a la realidad, de repente los que han hecho prácticas en DIRCETUR, entonces se dan cuenta que no hay ningún restaurante, ¿no? Categorizado, o tal vez hay uno, ¿no? En Tumbes. Entonces, eso nos puede llevar a plantear un tema de investigación sobre ese tema, sobre ese particular. Bueno, podemos hablar también de que las fuentes que originan y las ideas no se relacionan con la calidad de estas. Entonces, no necesariamente algunas fuentes nos llevan a temas más interesantes o digamos de mayor calidad, ¿no? No tiene nada que ver. Cualquier fuente puede llevarnos a plantear una buena idea de investigación. Bien, en este mapa conceptual nosotros podemos ver un resumen de lo que hemos conversado. En primer lugar, las fuentes de ideas, ¿no? La lectura, es muy importante la lectura, lo voy mencionando varias veces para que ustedes lo tengan muy en cuenta. La participación en eventos académicos también, ¿no? Asistir a los eventos como las conferencias, congresos profesionales sobre turismo son también una fuente muy importante de ideas de investigación. Las experiencias individuales, como hemos mencionado, las prácticas en el caso de ustedes preprofesionales, y tener una actitud reflexiva, ¿no? Una actitud reflexiva es no simplemente recibir la teoría y tratar de memorizarla, sino tratar de compararla, de contrastarla con la realidad, ¿no? Como en el ejemplo de la legislación de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros solamente nos quedamos con lo que dice el reglamento y no reflexionamos nada sobre ese particular, ¿no? Entonces hay que ver en la realidad, hay que comparar la teoría con la realidad, y de esa reflexión nos pueden surgir ideas de investigación. Profesores, empresarios, etcétera, ¿no? Las conversaciones, como habíamos dicho, también constituyen fuentes muy importantes para obtener un tema de investigación. Luego podríamos mencionar que una vez que tenemos alguna idea de investigación, podríamos aplicar algunos de estos criterios a nuestra idea, ¿no? Si nuestro tema de investigación es novedoso, es decir, es un tema que se ha investigado mucho, ya hay demasiadas investigaciones, aunque a veces los temas que ya se han investigado bastante se pueden plantear desde diferentes enfoques, ¿no? Si se plantean desde diferentes enfoques, entonces eso lo hace novedoso. La orientación a contrastar resultados, ¿no?
yo, la idea que pretendo investigar, el tema que pretendo investigar, está orientado a contrastar resultados de otras investigaciones, de las investigaciones que constituyen los antecedentes. ¿En qué medida mi tema de investigación va a contribuir con solucionar algún problema, un problema concreto, ¿no? Práctico, dentro de la actividad turística? Si mi tema tiene el apoyo de expertos, ¿no? Es decir, hay personas expertas en el tema que puedan servirme como apoyo, ya sea como asesor, coasesor o colaborador, ¿no? Entonces esos son algunos criterios que yo, una vez que ya tenga en mente mi tema de investigación, o al menos una idea sobre mi tema de investigación, debería aplicar, ¿no? Luego los temas tienen que validarse. Una vez que el investigador, cada uno de ustedes, tiene en mente un tema de investigación, debe consultar con expertos en el tema. Y como les digo, no solamente están aquí los docentes, sino todos los profesionales que elaboran se desarrollan dentro de ese tema de investigación. La revisión de información existente es muy importante. Para validar mi tema de investigación, yo debo conocer qué se ha investigado sobre ese tema en diferentes partes del mundo, dentro del Perú y en Tumbes. Entonces tengo que hacer una búsqueda de información, y la lectura, como vuelvo a recalcar, es muy importante. Entonces, coordinadores del área de investigación, entre otros. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes deben seguir de manera general estas pautas, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las fuentes que les van a generar ideas sobre temas de investigación. Aplicar, una vez que ustedes decidan sobre un tema, qué criterios se deben aplicar para categorizar mi idea de investigación, y después procederán a validar los temas, ¿no? con la participación de estas personas. Lo importante de elegir un tema de investigación, y tal vez esto es lo más importante, es que el tema que ustedes elijan sea de su absoluto interés, ¿no? Que a ustedes les guste el tema de investigación. Si ustedes eligen un tema porque de repente alguien se lo recomendó, o alguien le dijo, mira, investiga este tema, es fácil, ¿no? Este tema de información, tal vez, si es que a ustedes ese tema no les gusta, yo les recomendaría que no lo hagan. Escojan un tema que a ustedes les apasione, digamos, ¿no? A ustedes les guste, les interese. Eso es muy importante para el éxito de una investigación. ¿Ok? Entonces eso nos va a llevar posteriormente a plantear el título y luego el problema de investigación. Entonces, recalco, las fuentes están ahí, ¿no? Están ahí las fuentes. Luego eso hay que validarlos, el tema que elijamos, pero que sea, y esto ya es un análisis que ustedes deben hacer de manera personal, que sea un tema de su completo interés. Bien, entonces, como habíamos dicho, ¿no? Las ideas deben intrigar, alentar e interesar, e incluso, ¿no?, llegar a apasionar al investigador. Entonces el tema tiene que ser algo sobre lo que a ustedes les guste, y el turismo es muy amplio, ¿no? No podemos decir que el turismo es homogéneo. Hay muchas especialidades y muchos subsectores dentro del turismo. El mundo de la gastronomía, el mundo de la hotelería, el mundo de la gestión pública, el mundo del esparcimiento,
el mundo de la gestión de destinos turísticos, la competitividad de las empresas, de las organizaciones turísticas, está el tema económico, el tema de gestión. Hay muchas cosas dentro, hay un abanico de subsectores dentro del turismo. Entonces, al elegir un tema para investigar, es importante que esta idea nos resulte atractiva. No es muy tedioso trabajar en una investigación que no nos interesa, no lo vamos a hacer con no vamos a tener motivación. Eso es básicamente la razón. En la medida que un tema me interese, me parezca atractivo o interesante, yo voy a estar motivado a investigar. Todo lo contrario va a pasar si el tema no me interesa, ¿no? Entonces, la motivación es fundamental para desarrollar una buena tesis, una buena investigación. Las ideas de investigación no son necesariamente nuevas. En realidad, en un mundo globalizado, nada ya es nuevo. Simplemente el enfoque que se le da es novedoso, ¿no? O se quiere aplicar los resultados de una investigación que se hizo en otro contexto, en otra realidad, en otro país. Se pueden aplicar esos resultados en nuestra realidad. Eso también es válido, ¿no? Eso resulta novedoso, pero sin duda que todos los temas, digamos que la gran mayoría de temas ya se han investigado. Entonces eso le da sentido a decir que las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Y las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Recuerden que esta diapositiva ya la hemos visto antes. Está relacionada con las líneas de investigación en turismo. Entonces recuerden que todo lo que nosotros podemos obtener como fuentes de investigación está relacionado con la realidad turística. Y la realidad turística la podemos resumir aquí, ¿no? En estos componentes y en las relaciones que hay entre esos componentes. La superestructura, los recursos o atractivos turísticos, la oferta de servicios, la demanda, la infraestructura, o cómo interactúan cada uno de ellos con los demás elementos del sistema turístico, nos va a llevar a elegir un tema dentro de toda esta realidad turística. Entonces hay que tener en cuenta, estos son los componentes de la realidad turística y nuestro tema de una u otra manera va a estar dentro de alguno de estos componentes. Bien, entonces aquí vamos a ver algunas pautas para definir el tema de la investigación. En primer lugar, debemos plantearnos estas preguntas. ¿Qué aspectos específicos del turismo le gustaría conocer y profundizar? Ese es un tema ya personal, ¿no? No a todos les va a gustar los mismos temas específicos dentro del turismo. ¿Qué especialidades dentro del sector turismo son de su interés? Debe elaborar una lista de aquellos aspectos que le interesan. ¿Cómo le agradaría profundizar su conocimiento sobre el tema seleccionado? ¿Profundizando su teoría o contrastando el modelo teórico con una realidad? Ok, entonces cada uno de ustedes pueden investigar generando nuevo conocimiento, es decir, ampliando o profundizando la teoría existente, o pueden aplicar un modelo teórico que se ha hecho en otro contexto a una realidad local, ¿no? Esa es otra forma de investigar. Entonces aquí hay algunas pautas, ¿no? Algunas preguntas que nos deben llevar a decidir nuestro tema de investigación en turismo. ¿Qué actitudes deben ustedes asumir al explorar y profundizar el modelo teórico de una investigación? En primer lugar, cuando ya tengan una idea de lo que van a investigar, cuando ya se decidan por un tema,
deben revisar toda la bibliografía referente a ese tema. Eso implica saber hacer búsquedas de información científica. No cualquier información que encontramos en un buscador común y corriente es información científica y es información que nos va a servir. Necesitamos saber dónde buscar en el internet. Otro aspecto, otra actitud que deben asumir una vez decidido el tema es buscar un profesor experto en el tema que le indique la bibliografía adicional al tema. Entonces, los profesores tienen diferentes estudios de especialización, diplomados, maestrías, o también tienen diferente experiencia profesional. Entonces, de acuerdo al tema que ustedes elijan, pueden escoger a un asesor que tenga experiencia o conocimiento sobre el tema. Elaborar una lista preliminar de toda la bibliografía. Eso es un consejo muy importante, muy bueno. Empezar a elaborar una lista de bibliografía relacionada al tema. Luego, iniciar un proceso de lectura, para lo cual debe elaborar fichas de lectura. Una vez que tengo una lista de bibliografía, yo debo buscar cada una de ellas, cada una de estas referencias, y leerlas, ¿no? Leer estos, ya sean proyectos de tesis o informes finales de tesis o informes de investigación. No todas las investigaciones son tesis, ¿no? Y empaparme del tema, ¿no? Recuerden que un problema, el método científico se inicia cuando yo planteo un problema científico, y un problema científico es un vacío del conocimiento, es decir, es una pregunta que no se puede responder con la teoría existente en la actualidad, ¿no? Y si la pregunta que yo tengo o la cuestión que yo planteo se puede resolver con la información científica actual, entonces no es un problema científico. Entonces, para poder yo plantear una pregunta que sí constituya un problema de investigación científica, necesito conocer el estado del arte, es decir, qué se ha investigado sobre este tema, ¿no? Qué investigaciones se han hecho y cuáles son los resultados sobre el particular. Definir el tema y empezar a plantear el problema de investigación. Ya este es dar el siguiente paso, ¿no? Una vez que ya tenemos definido, ya tenemos la idea clara de nuestro tema, entonces empezamos a definirlo y plantear el problema. Entonces es muy importante la lectura del estado del arte, saber qué se ha avanzado sobre nuestro tema, qué resultados hay, qué investigaciones se han hecho, y a partir de ahí podríamos plantear de manera correcta nuestro problema de investigación e iniciar el método científico. Bien, nuestro tema debe tener algunas características. En primer lugar, debe ser sencillo, ¿no? En la medida de que no debe tener términos innecesarios, debe ser lo más conciso y claro posible. Debe estar claramente delimitado, es decir, no debe ser ambiguo. Una correcta delimitación implica cero ambigüedad. Debe ser pequeño en extensión, ¿sí? La menor cantidad posible de palabras se deben emplear en la redacción de un tema de investigación. Y no es indispensable ocuparse de un tema absolutamente original, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, se pueden aplicar temas que se han investigado en realidades distintas a nuestro contexto económico, social, tecnológico, etc. Luego que yo he elegido mi tema de investigación, como hemos dicho, reiteramos, es necesario explorar fuentes de información y tener conocimiento sobre la bibliografía del tema, ¿no? Acudir a las bibliotecas, en este caso, por nuestra coyuntura,
solamente a las bibliotecas virtuales, para conocer sus diferentes secciones y familiarizarse con ellas. Hoy en día ya la mayoría de las investigaciones están debidamente almacenadas en los repositorios de las virtuales de las universidades, entonces ello facilita mucho la consulta. Consultar diccionarios generales o especializados para delimitar cada vez mejor el alcance de la terminología. Es otra acción muy importante que podemos aplicar una vez elegido el tema. Quizás la más completa información puede extraerse de la lectura del libro más reciente y serio sobre el tema. ¿Sí? Si ustedes encuentran un libro reciente relacionado a su tema de investigación, es probable que ahí encuentren mucha información y mucha bibliografía relacionada con su tema de investigación. No es posible utilizar ni encontrar toda la bibliografía sobre un tema en particular, ¿no? Pero sí es indispensable que hagamos un esfuerzo para leer todos y los principales y más extensos trabajos sobre el tema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, necesitamos algunos consejos para usar el internet. El primer consejo es utilizar el Google académico. Cuando yo voy a buscar información sobre una idea de investigación, en vez de usar el Google normal, convencional, voy a buscar el Google académico. Entonces, este buscador solo me va a entregar información sobre mi tema, el tema que yo pida, pero me va a entregar solamente información académica, información científica. A diferencia del buscador convencional, que me puede llevar a cualquier página web, aunque no sea información científica. Yo necesito, una vez cuando quiera buscar información sobre mi tema de investigación, necesito hacer la búsqueda en este buscador, Google Scholar o Google Académico. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren buscar el tema de turismo vivencial, por ejemplo, hago la búsqueda y aquí me salen todos los resultados que yo puedo consultar, aproximadamente 23.000 resultados. Todos estos son resultados o fuentes fiables que yo puedo considerar para elaborar mi tesis. Son repositorios de universidades, son revistas indexadas. Todos los resultados son válidos desde si es que nosotros queremos tener información con rigor científico. ¿Ok? Otro lugar donde podemos, y de hecho es un lugar indispensable para hacer la búsqueda, es el repositorio de las universidades, ¿no? El repositorio RENATI, ¿no? Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Acá están enlazadas todas los trabajos de investigación, ya sean de pregrado o de posgrado, de todas las universidades peruanas. Entonces, todo lo que se ha investigado en las universidades peruanas a nivel de tesis están aquí, ¿no? Ya algunos de ellos vamos a poder encontrar las tesis completas en algunos de ellos. En otros solamente vamos a encontrar resúmenes, fichas resumen de algunas investigaciones, pero sin duda es un recurso muy importante, indispensable, diría yo. Entonces acá ustedes pueden ver las instituciones, es decir, todas las universidades que están afiliadas. Acá ustedes pueden seleccionar si quieren buscar tesis de pregrado, de maestría, tesis doctorales, etcétera, ¿no? Entonces,
vamos por ejemplo, a buscar turismo rural comunitario. Aquí. Entonces escribo acá en el buscador y me van a aparecer acá los resultados. Yo puedo organizar los resultados que me muestra. 10 resultados por página. Si deseo, puedo decirle que me presente 20 resultados por página. Bueno, eso ya es una cuestión de la visualización que voy a tener. Y acá hay algunas cosas que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Estos candaditos son importantes, candaditos de colores. Lo que significa es que los candados abiertos significa que el informe de tesis está disponible en su totalidad, ¿no? Yo lo voy a poder descargar, lo voy a poder leer directamente. Mientras que los candados cerrados, que están de color amarillo, significa que si yo entro al repositorio de la universidad, no voy a tener acceso directo al documento completo, pero sí voy a poder solicitarlo a través de un correo electrónico. Entonces, si a mí me interesa esta tesis, porque se relaciona con mi idea de investigación, entonces yo puedo escribir al autor y solicitarle una copia, ¿no? Escribirle a su correo electrónico y solicitarle una copia. Es un poco más tedioso, ¿no? Pero eso significan estos candaditos. Bueno, entonces vamos a ver que el primer resultado es de pregrado. Se llama el turismo rural comunitario y su impacto en los niveles económicos y sociales de las familias de las islas de Amantaní y Taquile del distrito de Puno, provincia de Puno. Bien, si yo entro ahí, hago clic ahí, voy a entrar ya a la ficha específica de esta tesis. Este es el título, el autor, las palabras clave, y acá me va a haber siempre un enlace al repositorio de la universidad. En este caso, esto es en Puno, ¿no? Esta investigación es en Puno, y aquí me aparece un código URI, ¿no? Que es como el URL, pero a diferencia del URL, este es un código que no varía en el tiempo, ¿no? Que siempre va a alojar el documento, mientras que los URL pueden variar. Determinadas páginas o documentos alojados con la dirección URL, ese URL con el paso de los años puede variar, y si yo quiero entrar a un URL que está registrado, digamos, en una tesis de hace 10 años, probablemente ya no voy a poder acceder. Entonces este es el código URI. Entonces yo lo que tendría que hacer aquí es acceder en el URI, o si en el caso hubiera también el URL, también podría acceder a través del URL. Y aquí me va a llevar ya, como ustedes ven, al portal de la universidad, ¿no? Donde se publicó la tesis. En este caso es la Universidad Católica de Santa María, el repositorio de investigación de la Universidad Católica de Santa María. Y acá ustedes pueden ver la ficha, las palabras clave, y si yo quiero ver el trabajo completo en PDF, aquí hay un link. Entonces si hago clic aquí, me va a llevar al informe final completo. Recuerden que esto en el portal de SUNEDO aparecía con un candado abierto, por eso tengo acceso. Pero van a ver los candados amarillos cerrados, en los cuales me van a brindar una dirección de correo electrónico para que yo escriba y les solicite poder acceder a la totalidad del documento. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, buscar aquí en este repositorio las ideas que ustedes tienen como tema de investigación. Ok, entonces ya está aquí el documento. Como ustedes pueden ver, es un documento del informe final completo. Tiene 182 páginas.
y ya lo puedo leer. En este caso yo ya lo tengo acá descargado para poder desplazarme más rápido dentro del documento. Aquí en este documento, este informe final de tesis, lo primero que yo les voy a indicar aquí es que ustedes deben leer los resúmenes de todas las investigaciones relacionadas con su tema, ¿no? En el resumen yo voy a encontrar los aspectos principales de la investigación. El resumen es una sola página, entonces es muy fácil de leer. Aquí el autor va a indicar cuál fue su objetivo de la investigación. Debería indicar también cómo se llevó a cabo la investigación, con qué metodología realizó la investigación, y también cuáles fueron los principales hallazgos o las principales conclusiones del estudio. También, si quieren leer un poco más y encontrar algunos aspectos del planteamiento de investigación, ustedes pueden leer la introducción. En la introducción debe estar expresado un resumen de la situación problemática de la investigación, debe estar planteado el problema de investigación, deben estar planteados los objetivos. Entonces, por ejemplo, en esta introducción, ustedes pueden darse cuenta de que acá, si nos vamos a este párrafo que estoy sombreando, aquí van a estar las preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, dice: de estas comunidades en donde se ofrece turismo rural comunitario, los lugares más representativos son las islas Taquile y Amantaní, lugares que desde hace más de 30 años ofrecen servicios y actividades de turismo rural comunitario. El trabajo en estas actividades ha significado algunos cambios frente a la emergencia de este nuevo tipo de turismo. Sería interesante entender cómo el lugar de vida de las comunidades se ve influenciado por el turismo. Entonces ahí encontramos una de las preguntas que se plantea esta investigación, ¿no? Y luego dice: ¿cuáles son las prácticas que los turistas realizan en estas dos islas? Y si este tipo de turismo es portador de desarrollo. Ahí están, ¿no? Esas son las preguntas de investigación. Luego dice: estas interrogaciones serán respondidas en el presente trabajo de investigación. Bueno, en realidad debería decir que fueron respondidas, ¿no? Porque ya a esas alturas esto se debería redactar en pasado. Tenemos un objetivo principal, que es determinar la influencia del turismo rural comunitario en los beneficios económicos y sociales de las familias de la isla Amantaní y Taquile en el distrito de Puno. Entonces ahí está el objetivo general, ¿no? Las preguntas de investigación y el objetivo general. Entonces, si ustedes quieren saber cuál fue la situación problemática que les conllevó a plantear ese tema, si ustedes quieren saber cuál es la justificación del estudio, quieren conocer el problema, los objetivos, están en la introducción. Algunas universidades tienen, las universidades tienen diferentes esquemas tanto del proyecto de tesis como del informe final de la tesis. Entonces es posible que en algunos de estos esquemas se repitan los aspectos de metodología, el planteamiento del problema, los objetivos, se repitan tanto en el proyecto como en el informe final, pero por lo general no van a estar ya en el informe final como con el mismo esquema que en el proyecto. Entonces en el informe final todos estos aspectos, como la situación problemática, la justificación, las preguntas de investigación, los objetivos, se encuentran redactados en párrafos dentro de la introducción. Es decir que si ustedes quieren conocer
esos aspectos del planteamiento de investigación, deben leer la introducción. ¿Okay? Y precisamente eso es lo que van a hacer en la tarea de la siguiente semana. Bueno, antes de hablar sobre la tarea, les voy a indicar que esta semana vamos a tener, yo voy a estar en línea, voy a colocar el enlace para acceder al Zoom para la clase práctica, de tal forma que cualquier consulta sobre la elección de su tema de investigación la podemos ver ahí, ¿no? A través de Zoom. Entonces, de acuerdo a nuestro horario, las horas prácticas las tenemos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, este miércoles 20 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, voy a estar en el Zoom. El enlace va a estar en la plataforma Moodle para que ustedes puedan acceder, y para ello ya ustedes deben, los que ya tengan más o menos una idea definida de cuál va a ser su tema de investigación, lo podemos conversar ahí, ¿no? A través de Zoom. Ok, entonces para esta semana la tarea va a ser la siguiente. Cada estudiante va a tener una idea de investigación, va a plantear una idea de investigación de acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas, ¿no? En función de, en primer lugar, que sea un tema de su absoluto interés, que les guste el tema. Luego, cuando ustedes tengan definido el tema, entender que las fuentes de información para poder plantearlo también están en su experiencia, en sus prácticas preprofesionales, o en la teoría brindada en el desarrollo de las diferentes asignaturas de la carrera, o en la lectura de revistas indexadas, revistas científicas, revistas de investigación sobre turismo, entre otras fuentes, ¿no? Entonces ustedes a partir de ahí tienen que empezar a plantear un tema, o de repente algunos dirán, profe, yo estoy indeciso entre dos temas, ¿no? Puede pasar, entonces igual pueden plantear los dos. Luego que ustedes tengan este tema de investigación o esta idea de investigación, van a hacer una búsqueda, y van a hacer una búsqueda de 4 investigaciones. Esa búsqueda la pueden hacer aquí en el Google académico, o, como les he dicho, en Renati, ¿no? Entonces, utilizando Renati o utilizando Google académico, van a encontrar cuatro tesis relacionadas a su tema de investigación de cada uno de ustedes. Si quieren hacer más, pueden hacer más, ¿no? Pero mínimo 4 temas relacionados a su idea personal de investigación. ¿Ok? Entonces, luego que hayan descargado, digamos, estos 4 archivos de temas relacionados, de tesis relacionadas a su idea de investigación, van a elaborar un resumen de cada una de esas tesis, ¿no? Y el resumen lo voy a juntar en el Moodle, en un archivo de Word, es decir, el esquema del resumen. Pero básicamente ustedes lo que tienen que hacer es, como vimos en la clase, leer el resumen de la investigación y leer la introducción del informe final de tesis, y ahí van a extraer la pregunta de investigación o preguntas de investigación, van a extraer la justificación de la investigación, que viene a ser el propósito, ¿no? El propósito de la investigación, su relevancia, su importancia, sus beneficiarios.
Luego van a extraer los objetivos y van a extraer un resumen de la metodología. La metodología, es decir, qué técnicas de investigación aplicaron, qué métodos, qué instrumentos utilizaron para recoger la información, etcétera. Básicamente eso, ¿no? Repito, la pregunta de investigación, la justificación de la investigación, los objetivos y la metodología. Eso lo van a extraer de tanto del resumen como de la introducción, y van a ser 4 resúmenes, o sea, un resumen de cada tesis que se relacione con su idea particular de investigación. Ok, si hay alguna consulta, ya saben que lo podemos resolver ya sea a través del chat o a través de alguna consulta telefónica. También la pueden realizar hacia mi persona. El esquema para hacer estos resúmenes va a estar en la plataforma Moodle. El acceso o el link para acceder a Renati está en la primera semana, pero lo voy a volver a colocar para que ustedes tengan el acceso directo al link de Renati. Y como les repito, el miércoles vamos a conectarnos vía Zoom de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, queridos estudiantes, espero haber sido lo suficientemente claro en esta disertación. Espero también sus comentarios, sus dudas a través de el chat o a través de teléfono. Bien, con esto me despido hasta la próxima, hasta el miércoles, que nos vemos en el Zoom. Cuídense, hasta la próxima.